¿Qué es Otaru? Es la pregunta. Cuando me hacen esa pregunta, para mí Otaru es muchas cosas. Es un proyecto que empezó como a nacer dentro mío de una forma muy particular. No era algo que yo en principio tuviera claro que era. Otaru es una energía que digamos, es parte de quién soy yo para mí, y entonces iba como saliendo toda estas canalizaciones, esta información que voy compartiendo, este día a día de mi sentir, de mi experimentar, de mi querer compartir lo que voy viendo y voy aprendiendo. Era un poco algo que había dentro mío y que fue como saliendo de a poco. En principio pienso que fueron esas experiencias de autosanación que fui recorriendo y que de alguna manera se transformaron en este proyecto que para mí es mi proyecto, pero también es más que eso. Otaru hoy es técnica de sanación. Cada uno de los cursos donde yo enseño energía y enseño cómo manejar tu energía, cómo entenderla, cómo sentirte dentro de tu energía realmente, cómo saber, digamos, qué hay en tu campo y qué no hay en tu campo de energía, es Otaru para mí. ¿Sí? Yo aprendí muchas técnicas de sanación diferentes eh, que me fueron enriqueciendo a lo largo de todo este proceso, pero había algo adentro mío que me decía, no, hacelo así, no, hacelo así, no, esto no. Y este indicador continuo de esto no, o esto hacelo así, de repente yo lo aprendía como me lo enseñaban y lo aplicaba 2 o 3 veces como me lo enseñaban, y a la cuarta me decían, bueno, ahora hay que hacerlo así. Y yo decía, pero ¿quién soy yo para cambiar una técnica que otro hizo? Que esta es una de las cuestiones por las cuales muchas personas a veces no se escuchan a sí mismas, ¿no? Y a mí me pasaba esto. Y en un momento dije, bueno, ¿tenés miedo de aplicar algo diferente? Fue mi pregunta hacia mí misma. Y mi respuesta fue, no, me animo a hacer lo que me digan. No tengo miedo. No le tengo miedo al karma, no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo. Vamos, si ustedes me están acompañando, ¿sí? mis compañeros guías, no tengo que tener miedo. Y si ustedes me están indicando, no hay nada por lo que realmente yo debiera sentir miedo cuando me estoy autosanando, ¿sí? Y ese fue como mis primeros pequeños pasos hacia ir descubriendo un camino que en principio para mi mente era muy loco. Por eso es que siempre les destaco esta diferencia entre lo que tu mente te dice y lo que la energía te dice, porque no es lo mismo, ¿sí? Y a veces incluso tu campo, hay una parte de tu campo que quiere una cosa y otra parte que quiere otra, ¿sí? Y aprender que, digamos, cuando estamos integrados eso no va a pasar, pero mientras que esa parte no la integramos, no la vamos a estar mucho escuchando, ¿sí? Y sin embargo es la que necesitamos escuchar. Entonces, siempre estamos escuchando esas voces que aprendimos a escuchar de niños y no escuchamos esas otras partecitas que nos fueron haciendo callar, ¿sí?
a partir de este proceso mío personal, que fui como empezando a escuchar otras informaciones que había en mi campo. Y entonces fui investigando, yo me apasioné investigando, realmente llevo años haciendo investigaciones. Yo diría un trabajo profundo de mucho tiempo, de ponerme energía todos los días para estar entrando en mí, dejando de tal vez de escuchar las voces que habitualmente negaban esta posibilidad, porque lo que nos sucede cuando nos encontramos con muchas veces esos dones que no pudimos expresar de niños, porque generalmente uno esos dones ya los trae. Entonces, digamos, vos lo tenés de chico y es muy probable que si, digamos, no es que lo estás expresando, por supuesto, si estás expresando un don, lo vas a poder mostrar y los demás lo van a reconocer, muy probablemente, pero si no, ese don queda en sombra. Cuando un don queda en sombra, nosotros, nuestra mente lo va a negar, porque nos enseñaron que eso no era bueno o que no estaba bien, ¿sí? Y entonces la mente va a resistir tu don, ¿sí? Entonces iba surgiendo todo esto y yo decía, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? ¿No? Y en esos momentos, en un punto, lo que elegí fue, está bien, voy a aprender de nuevo o voy a recordar lo que ya sé. Por alguna razón esto me apasiona, me han apasionado otras cosas en mi vida y las he experimentado y las he vivido de forma excepcional. Así que sobre todo lo que ustedes van a aprender conmigo son informaciones de cómo trabajar la energía técnicamente, ¿sí? Porque yo lo canalizo y hago lo que me dicen. Lo que me dice mi alma, lo que me dicen las energías que conectan con mi alma, y lo que yo me doy cuenta es que siempre esa alineación se da, que eso es importante también. Y en el proceso fui diseñando, pero sobre todo, y lo que a mí más me interesa con Otaru es que vos puedas conectar con tus propias habilidades, ¿sí? Como docente, a mí me interesa no solo que aprendas mi técnica, que yo te enseño mi técnica, pero estoy segura que incluso aunque yo te enseñe mi técnica, vos la vas a aplicar con tu forma, con tu método. Te va a servir para poder autodescubrirte en este mundo de la espiritualidad, ¿sí? Otaru no es solo, si bien es técnica de sanación, también es una parte de mi alma. Otaru también es esa parte de mí que tiene la habilidad de ver en vos cómo vos lo haces y cómo vos lo podés hacer más allá de mis indicaciones. Siempre hay una parte de mi forma, incluso cuando enseño algo técnico, que entiende que cada persona tiene su camino y que cada persona tiene su forma, y que incluso cuando hoy no estamos de acuerdo en algo, no importa. Entonces,
llegar a poder desarrollarte a nivel espiritual de forma libre es solo con autosanación. Por eso es que Otaru es también autosanación. ¿Sí? Y no es que yo no te pueda ayudar, yo ayudo en los procesos, sí, acompaño y también ayudo a mover la energía, hacemos sanación en conjunto, pero tenés que estar involucrado profundamente en tu proceso. Cuando nosotros a veces queremos salir a sanar a otros, ¿qué parte de ese salir a sanar a otros es un entrar a sanarnos a nosotros? Para mí Otaru es eso, entrar a sanarnos a nosotros, porque si cada persona que puede, que tiene la posibilidad, que se conecta, puede hacer este trabajo, realmente el mundo va a cambiar para mejor.